Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Y bueno, pues vamos en este programa a abordar un tema que desde luego por muchos puntos de vista es de urgente atención per se. Pero llama la atención que desde el gobierno estadounidense se haya subido el tono a una problemática que lleva pues mucho tiempo, que son los niños y las niñas migrantes no acompañados en la frontera con México. Y bueno, pues se abre una discusión, se abre una expectativa con el encuentro que han tenido los representantes gubernamentales de México, de Estados Unidos, de Centroamérica en estos días. Y bueno, pues el tema desde muchos ángulos debe ser analizado. Y por eso le agradezco mucho a un experto en la materia, a Jorge Durán, que es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y del CIDE y codirector del Mexican Migration Project, que esté aquí en este programa para hablar del asunto, para hablar de los mensajes y de la información que están proporcionando ahora los gobiernos y de una realidad que efectivamente afecta a niños, niñas, adolescentes que llegan a la frontera e incluso llegan a ingresar a territorio estadounidense. Gracias, Jorge, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Para iniciar la conversación, por ejemplo, lo que declara el gobierno estadounidense, que dice que está Estados Unidos comprometido a atender el aumento, la problemática del aumento de niños y niñas migrantes no acompañados. ¿Qué te dice estos llamados gubernamentales, estos diagnósticos gubernamentales, diría yo, repentino sentido de urgencia de un fenómeno con estas características? Esto, como tú decías, empezó hace como unos 5 años. Ya se empieza a detectar que va creciendo el número de niños no acompañados, o incluso acompañados por sus padres o familiares. No es algo nuevo. El Instituto Nacional de Migración ya lo detecta con los números de deportados, niños deportados desde México. Sin embargo, es un fenómeno curioso donde yo creo que intervienen múltiples factores. Hay un efecto de rumor, en donde al parecer consideran que cruzando la frontera van a tener algún tipo de atención especial estos niños, que en su mayoría son juveniles, podríamos adolescentes, decir. Jóvenes. Es el mayor grupo, ¿no? Hay también niños menores de 11 años incluso que van sin compañía, pero el mayor grupo son adolescentes, jóvenes, ¿no? Menores de 18. Ahora, curiosamente, se concentran casi el 80% en Río Grande, que es la parte más cercana de la frontera sur. Es decir, algunos van a Tucson, pero como el 80% se van a la sección de Río Grande. O sea, que es la más cercana, digamos, de la frontera. ¿Por qué se concentra todo ese grupo ahí y no se reparten, digamos, por los diversos lugares? Esa sería como una primera incógnita, y que nos da idea de que hay algo como, pues no dirigido, pero sí tiene una cierta ¿Qué hipótesis puede ser? Bueno, la 80% se concentra en Río Grande, entonces algo debe pasar ahí. Algo debe pasar ahí, ¿no? Lo cual despertó las alarmas en Texas, que incluso está tratando de actuar de manera como más independiente, podríamos decir, que Washington, ¿no? Geográficamente, ¿dónde se ubica Río Grande? Mira, que te voy a enseñar. Está en el extremo, ¿no? Mira, esto es Río Grande. Wow. ¿No? Esa es la gráfica de Río Grande. Sí. Y es esta de acá, esta parte de la frontera, al lado de Laredo. El 80% de los niños y jóvenes. Mira la gráfica. Pues es dominante totalmente. Ahora, ¿cómo te explicas eso? ¿Por qué? Bueno, es cercanía, es lo más cercano, digamos, si vas por el Golfo, por esa zona. Ahora, esta es una zona también muy peligrosa, toda la zona de Tamaulipas. Esa es como una primera interrogante. La otra es que hay alguna información de que están cruzando la frontera y que se dejan capturar. Es decir, tú no puedes tener 50,000 niños no acompañados en un año, ¿no? Y que tratan de simplemente, una hipótesis es que están utilizando
lo que sería la ley de pies secos, pies mojados, que a los cubanos les permite cruzar la frontera, llegan, pisan y dicen soy cubano. En este caso hay algunos, no sabemos cuántos niños o jóvenes dicen soy menor de edad. Y por lo tanto requiero de un tratamiento especial. De hecho, sí se requiere un tratamiento especial. No los pueden deportar, primero porque son centroamericanos. A los mexicanos sí los pueden deportar y hay arreglos y acuerdos para la deportación de niños y de infantes con el gobierno mexicano. Pero a los centroamericanos no los pueden deportar. Es decir, tiene que haber un procedimiento judicial y la última investigación que se ha hecho reciente con 400 menores indican que como 60% podrían, digamos, postular para asilo o refugio. Pues esa es una buena explicación de por qué hay una irrupción de jóvenes que sí tienen esa expectativa distinta a lo que sería el paso de adultos. Sí, bueno, si hay un trato diferenciado por diferentes razones a los menores de edad, particularmente centroamericanos, por lo que acabas de mencionar, por su condición de menores y por su condición de centroamericanos. Exactamente, o sea, tiene que mediar ya un juicio, ahora entran las ONGs, ¿no? Entran toda una serie de condiciones y sabemos que estos niños vienen de una situación extrema de violencia, muchos huérfanos que son el saldo de toda esta guerra del narco en Honduras y los saldos de las maras, de las guerras internas, ¿no? Entonces, realmente son niños desplazados que podrían no acogerse a una reforma migratoria, no acogerse al programa de los Dreamers, pero eventualmente podrían acogerse a asilo. ¿Y el 60% tiene posibilidades de que sí? Lo que dice esta investigación que el 60% tiene posibilidades de que sí, de que hay condiciones humanitarias que justificarían la petición de asilo. Eso ha encendido la alarma para los Estados Unidos porque, como digo, en estos últimos días hemos visto pronunciamientos de Estados Unidos muy específicos sobre el tema. Hubo una reunión específica sobre el tema en estos días donde están los representantes de los gobiernos centroamericanos, mexicano y estadounidense. Incluso hay una propuesta que hizo Osorio Chong, el secretario de Gobernación, de que se hiciera una campaña para que las personas y los jóvenes sepan que no tendrán un trato privilegiado a la hora de cruzar. En eso está la autoridad o las autoridades, tratando de que desistan por sí Bueno, mismos. obviamente esto ya se veía venir desde hace 3-4 años y no reaccionaron a tiempo. O sea, el problema fundamental es Honduras, en segundo lugar Guatemala, y en tercero y bastante más bajo diríamos El Salvador, que es la migración más madura, con mejores redes sociales, con mayor número de migrantes legales en los Estados Unidos, y además es el país centroamericano que tiene más del 20% de su población ya en Estados Unidos. O sea, ya fue una migración masiva. 20%. O sea, más de 20%. Entonces, no es lo mismo Guatemala o Honduras, que tienen 6-7% o incluso menos de su población en los Estados Unidos. Entonces, el caso de El Salvador podríamos decir que es distinto porque tiene primero una economía mejor, ¿no? Tiene un gobierno ahora con un comandante, ¿no? Del Frente Farabundo Martí, ¿no? que podría manejar las cosas de otro modo. En Guatemala tenemos un general, Otto Pérez Molina, ¿no? Y en Honduras un miembro de la clase política tradicional, ¿no? Entonces está como muy curioso. O sea, tenemos dos comandantes revolucionarios en Nicaragua y en El Salvador, y dos, diríamos, de los grupos tradicionales o militares o de derecha, que tendrían como posiciones muy distintas con respecto a cómo se debería manejar este asunto. Ahora, el problema gravísimo es Honduras. Déjame hacer una pausa y regresemos a ese punto.
solucionar este problema. Regresamos, Jorge Durán, hablando contigo sobre este fenómeno que, bueno, ha sucedido y se ha incrementado en los últimos, tú calculas, de 5 años para acá. El incremento de niños o de menores de 17 para abajo, de menores de 18 años, que han ido creciendo precisamente en sus traslados hacia los Estados Unidos. Y te quedaste en la parte donde dijiste Honduras como un problema muy grave por ser, digamos, los nuevos, decías, por ser bueno, sí, es el los grupo que irrumpen con mayor fuerza por lo que bueno, El Salvador, la causa fundamental de la inmigración es la guerra, y también en Guatemala. Primero, la primera migración de refugiados a México, y muchos de ellos también agarran camino a los Estados Unidos, y el que no había emigrado realmente era Honduras. Con el huracán Mitch, que es una devastación total de la zona, y luego pasa otro huracán que vuelve a rematarlos, queda la situación del país realmente en un nivel desastroso. Lo que hace Estados Unidos es que ofrece visas humanitarias y les da visas a los hondureños, y ahí se inicia el caminito de la migración. Ahora, a raíz de la gran pobreza, ¿no? Y de que no hay una solución, curiosamente no hay un apoyo sistemático de parte de Estados Unidos, que es su aliado fundamental, porque en el escenario centroamericano, Honduras es el aliado de Estados Unidos con la contra, ¿no? Y es el único país donde no hay guerra civil y no hay revolución o no hay un intento, como podría ser el caso de Guatemala. Y es el que está en situación peor, porque no hay ningún atisbo de reforma agraria, ¿no? Y es una clase política muy familiar la que está enquistada en el poder, y finalmente cuando llega el presidente un poco de izquierda, pues le hacen golpe de Estado, ¿no? Y bueno, ahora, la situación de violencia parece que en Honduras es una cosa terrible, ¿no? El derecho de piso que se cobra es sistemático. Parece que, o sea, cualquier persona que tiene un pequeño negocio, que tiene, incluso puede ser un ambulante, ¿no? te están cobrando. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de desarrollo de un país si cualquier negocio mediano o pequeño es vulnerado de esta forma? Entonces la situación es, agarra y vamos. Realmente si hay un país que está prácticamente al borde del colapso es Honduras. Ahora, a raíz de estas declaraciones gubernamentales y de colocar el tema con un foco rojo de alerta o de alarma, empiezan a conocerse detalles sobre lo que pasa con esos chicos. Es decir, en México la denuncia es que no son remitidos al DIF los que son retenidos en centros de migración, pero por su condición de menores, lo que indica la propia ley es que tendrían que ser remitidos a el área gubernamental correspondiente de atención a menores. Quedan atrapados en una situación totalmente inapropiada en su condición, y se habla en Estados Unidos de que se empiezan a desarrollar centros de reclusión o de captura, no, la palabra no corresponde, pero digamos, centros diseñados para ubicar a esos menores sin la atención necesaria en su condición de menores. Entonces entramos en una situación donde deja mucho que desear también la respuesta de los propios estados frente a esos menores de edad. Bueno, como es un fenómeno que ya llegó a su nivel explosivo. En términos numéricos. En términos numéricos. Estamos hablando de miles, pues sí, el tema son miles. Sí, el último año son como 50,000 que llegaron a Estados Unidos. Y en México deportó a 8,000 menores en el último año. Es decir, México está trabajando propiamente con el 10% de la población migrante. Es decir, los menores, tanto de estos tres países, constituyen más o menos el 10%. Sin embargo, a Estados Unidos está llegando muchísima gente. O sea, México también se ha visto desbordado, porque si en el último año llegaron cerca de 50,000 a los Estados Unidos, quiere decir que el filtro mexicano no está funcionando, ni tampoco podría funcionar. Es decir, si México se dedica a detener a todos estos jóvenes, ¿qué hace México con 50,000 jóvenes? ¿Haciendo ¿no? qué? Claro. Haciendo qué, y a los cuales tienes que darle un
proceso especial. Déjame hacer una pausa y te pregunto qué se hace con una cosa así. Evidentemente, como tú dices, es un fenómeno desbordado por miles que afecta directamente pues a estas personas y a la propia estabilidad mínima migratoria, porque es un ingrediente que ha crecido en 5 años de manera muy veloz, que se agrega a la de por sí ya muy compleja situación migratoria o fenómeno migratorio en esta zona del mundo. Volvemos después de la pausa. Estamos en la parte final, Jorge, con algunos minutos todavía para conversar contigo sobre, bueno, esta reunión. Yo te decía, bueno, ¿cuáles son los ejes principales que se tienen que pensar para enfrentar una problemática de estas dimensiones, tratándose de niños, de niñas, de adolescentes? Dice Gobernación en su boletín oficial de la reunión de Ciudad de Guatemala, esta reunión en donde se participó, bueno, pues por México, Centroamérica y Estados Unidos. Osorio Chong propuso que Estados Unidos sea el que lleve a cabo una campaña de difusión para informar a los centroamericanos que estén en ese país que sus familiares no podrán ingresar a territorio estadounidense sin la documentación migratoria correspondiente. O sea, México encuentra que una manera de enfrentar el asunto es que se haga una campaña, que la haga Estados Unidos y que le diga a los centroamericanos que no podrán ingresar sin la documentación migratoria correspondiente. Esa idea viene un poco a contrarrestar el efecto rumor, ¿no? Que sí hubo, al parecer sí hubo, de que iban a tener un tratamiento especial, que podían tener, que iba a haber reforma migratoria o que los jóvenes iban a poder tener un tratamiento distinto a los otros. Como una extensión de los Dreamers, ¿no? Una extensión de los Dreamers, lo cual pues no hay tal ni ninguna posibilidad. Más bien esto diríamos afecta en cierto modo cualquier posible reforma migratoria, porque con esta situación de crisis, decir va a haber reforma migratoria es lo que le llaman un efecto llamada, que igual si por ejemplo se aceptan muchos casos de asilo, también va a ser un efecto llamada. ¿Por qué? Porque pues bueno, estos niños prefieren estar allá que estar en sus sí, si no, no se irían. Si no, no se irían. Es un asunto dramático, sí. Toman esta decisión porque la situación en su lugar de origen es insostenible. Bueno, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿dónde está la causa? O sea, la causa está en la situación de pobreza, de violencia, de crisis familiar, porque hay muchos huérfanos y hay muchos abandonados, niños abandonados. Hay muchos migrantes también, mujeres, dejan a sus niños con sus parientes y luego esos niños no saben de su madre en meses o en años. Entonces la situación es realmente crítica en el lugar de origen porque además no hay trabajo. Es un problema que venimos arrastrando desde de la época de las guerras civiles en Centroamérica, que no se han puesto solución. El problema en Guatemala es que tiene una gran población indígena. Su tasa global de natalidad son 4 hijos por mujer, lo cual es pues, muy alto. Honduras es 3.3, El Salvador 2.9. Es decir, se trabajó en este asunto de lo que se llama el proceso de transición demográfica en Centroamérica de manera adecuada, que eso lo tiene que trabajar la ONU, lo tiene que trabajar toda una serie de organizaciones, obviamente de manera adecuada, no como Fujimori aceptó la esterilización forzada de población indígena en Perú, pero bueno, es decir, si tenemos estos altos niveles de natalidad en Centroamérica, el problema va a seguir en el futuro, porque vamos a tener un exceso de niños que no van a encontrar trabajo, tienen una situación muy complicada a nivel familiar y ya la vida campesina tradicional no les da, no tiene suficiente como para arraigarlos y mantenerlos. Es un problema de educación, por supuesto que es un problema también de educación, es un problema de salud, es un problema de atención, entonces son problemas estructurales. Todos ellos. ¿Cómo se solucionan? Pues es que todavía no hemos encontrado No, pero la solución madre es estructural, estoy
estoy totalmente de acuerdo, y soluciones o respuestas inmediatas frente al volumen de traslados, pues no sé cuál pueda ser. Pues bueno, lo que pasa también es que en Centroamérica tienen un sistema de libre circulación que se llama el CA4, que tú puedes circular sin pasaporte, sin visa entre estos 4 países. Y entonces no hay freno no hay una frontera en Guatemala que impida a los hondureños o a los salvadoreños cruzar, sino que simplemente cruzan, pagan su mordida o lo que sea y cruzan. Y luego llegan a México y ahí encuentran la primera barrera más o menos complicada o no tan complicada en la frontera, y luego la barrera es a lo largo de toda la frontera vertical, que es el crimen organizado, las pandillas, las mafias, ¿no? Que van dejando muchas bajas en el camino hasta que llegan a la frontera con Estados Unidos. Y ahí, ¿qué haces tú con 50,000 niños? O sea, también el problema para Estados Unidos, no les puedes dar asilo, salvo casos muy particulares, porque si les das asilo, el efecto llamada es inmediato. Es inmediato. Entonces, ¿qué va a pasar? Presionar a México para que sirva haga el trabajo sucio, ¿no? Que por muchos años hizo. Y además, la migración en tránsito es una de las migraciones más complicadas realmente de manejar. Desde luego que sí, y tratándose de adolescentes y de jóvenes que van sin acompañamiento de adultos, pues retrata situaciones como las que magistralmente se quedan registradas en La Jaula de Oro, esta película que acaba de ser galardonada con todos los Arieles en México, porque es precisamente la historia de 3 adolescentes que van en esta ruta hacia el norte y que reflejan pues la complejidad y el drama mismo de esta circunstancia que se repite por miles, como lo acabas de referir. Claro, y lo curioso es que salen del basurero, porque está trabajando uno de los niños en el basurero y llega a recoger la basura. La basura del rastro. Y solo llega uno. De los 4, ¿no? Son 3, pero se le une el indígena, finalmente solo puede llegar uno. Pues ese es el retrato tremendo de este tema. Gracias, Jorge, por estar aquí para conversarlo, y por supuesto seguiremos muy de cerca pues lo que los propios gobiernos vayan haciendo, lo que las propias sociedades, y esto que, como queda clarísimo, tiene que ser resuelto de manera estructural. El verdadero asunto, la verdadera solución es resolver las causas que provocan esa migración de adultos y de jóvenes y de niños. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias. Gracias por estar aquí, y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta luego.